Corresponsabilidad para nuestra seguridad. En el marco de la iniciativa Corresponsabilidad para tu seguridad, que se titula UGE contra el COVID, en el que la comunidad científica de la UGE compartirá las investigaciones y sus productos relacionados con el COVID. El día de hoy nos acompaña la doctora Isaura Aguirrín, quien estudió la licenciatura en Psicología y realizó estudios de maestría en Psicología Clínica, así como doctorado en Psicología con especialidad en Neuropsicología por la Universidad Autónoma de México. Es profesora de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato. Ha diseñado programas de licenciatura, maestría y diplomados. Es investigadora en temas relacionados con la salud mental y condiciones de vulnerabilidad social y psicológica. Es miembro de la Red Interinstitucional de Salud Mental y forma parte del equipo multidisciplinario de prevención de la conducta suicida de la Universidad de Guanajuato. Por otro lado, tendremos también a Juan Barranco Monarca, quien estudió la licenciatura en Física en la Universidad de las Américas, Puebla, la maestría y el doctorado en Ciencias con especialidad en Física en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN. Realizó estancias postdoctorales en el Instituto de Física de la UNAM, en el Instituto Max Planck de Física Gravitacional en Alemania, en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Es profesor en el Departamento de Física de la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente tiene la distinción de nivel 2 del mismo. También nos estará acompañando la doctora María Cristina del Rincón Castro, quien estudió la licenciatura en Biología del Instituto Tecnológico de los Mochis, realizó estudios en maestría en Ciencias con especialidad en Biotecnología de Plantas. Es profesora investigadora del Departamento de Alimentos de la División de Ciencias de la Vida de la Universidad de Guanajuato. Ha publicado 54 artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Cuenta con el perfil PRODEP de la SEP. Finalmente, nos estará acompañando también Eva Edila Ávila Muro, quien estudió la licenciatura en Químico Farmacobiólogo de la Universidad de Guadalajara. Realizó estudios de maestría y doctorado en Ciencias en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, en la Ciudad de México. Se desarrolló como profesora en el Departamento de Biología Celular del CIMBESTAD. Posteriormente se integró a la Universidad de Guanajuato. También nos estará acompañando el doctor Cristian Gómez Solís, quien estudió el doctorado institucional en Ingeniería y Ciencia de Materiales por la Sun Moon University, Corea del Sur, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es investigador de nivel 2. Asimismo, cuenta con 45 artículos científicos publicados en revistas indizadas, 5 artículos en revistas con arbitraje internacional, así como 4 patentes. Es para nosotros un gusto tenerles el día de hoy. Para continuar con la introducción, me gustaría explicarles la dinámica que seguiremos en el desarrollo de esta actividad, que durará aproximadamente 100 minutos. Únicamente las personas expositoras cuentan con la posibilidad de encender sus micrófonos, por lo que en caso de dudas o comentarios por parte de las o los participantes, estos deberán realizarse a través de la sección adecuada para ello, misma que podrán desplegar dando clic en el icono que se encuentra en el centro inferior de sus pantallas, y se dará un tiempo específico para responderlas al final de la sesión. Las preguntas deberán ir acompañadas del correo electrónico de la persona que las realiza, con la finalidad de que en su caso, o en caso de que se nos agote el tiempo y no haya oportunidad de responder, se atiendan sus planteamientos por correo electrónico preferentemente. Después, cada participante contará con 10 minutos, cada uno de los participantes contará con 10 minutos para hablar sobre su tema de investigación relacionado con el COVID-19 y posteriormente cada uno tendrá 5 minutos para hacer una reflexión a manera de conclusión. Para comenzar con esta actividad, damos pues el uso de la voz a la doctora Isaura Aguirrín, para que nos exponga su introducción. Adelante. Hola, muy buenos días. Agradezco la invitación a este panel tan prestigioso y también, pues, obviamente a la Universidad de Guanajuato por esta oportunidad para exponer ante toda la comunidad universitaria el trabajo que se hace en beneficio de la población en general. Además, no quisiera yo iniciar la exposición de este proyecto si no expongo prácticamente mi postura solamente como portavoz de todo un grupo de psicólogos clínicos que estuvo sosteniendo prácticamente nuestro proyecto,
que son todos egresados y profesores del campus Elaya Salvatierra en la licenciatura en Psicología Clínica. También, obviamente, contamos con todo el apoyo de la Dirección de Comunicación y Enlace de la Universidad de Guanajuato, tanto del equipo de difusión como del equipo técnico, para que nosotros pudiéramos utilizar una plataforma que nos permitiera llegar a cualquier parte, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Entonces, una vez dados estos agradecimientos de verdad, y creo que me quedo corta, pues bueno, el proyecto que nosotros presentamos cuando la Universidad de Guanajuato abre la convocatoria a través de DAIP o de la Dirección de Apoyo e Investigación al Posgrado, presentamos el proyecto de intervención psicológica psicológica clínica a la población en general que estuvieran experimentando situaciones de ansiedad, situaciones o síntomas de depresión o cualquier otra condición psicológica que les estuviera generando alguna incomodidad, principalmente debido al aislamiento o al confinamiento que se presentó como una medida de salud pública. Pues bien, el proyecto fue de nivel de intervención, prácticamente no fue exploratorio o de ningún otro nivel, fue directamente de intervención para la mejora de las condiciones psicológicas de la población. Este proyecto prácticamente tuvo como fundamento teórico desde el punto de vista de la teoría de la crisis, donde prácticamente nosotros estamos seguros de que la crisis, pese a que viene a alterar la condición afectiva, emocional y cognitiva de los ciudadanos o de la población o de las personas, pues bueno, nos da la posibilidad de poder reestructurar y convertir esta crisis en algo muy positivo, en algo como el reflexionar la situación que se está viviendo y ampliar estas posibilidades en el ser humano que le permitan posteriormente o a futuro poder resolver otro tipo de problemáticas. Este es el primer fundamento. El segundo fue más cognitivo-conductual, en la medida en que estamos seguros de que si la persona en algún momento cambia este tipo de pensamiento que regula su comportamiento, obviamente tenemos mayor posibilidad de que hagan ese cambio también en cuestiones de adaptación a diferentes condiciones que estamos viviendo en la actualidad. Pues bien, también nosotros iniciamos con la idea de que íbamos a hacer una contención en crisis. Este era el objetivo principal de nuestro proyecto. Más adelante les comentaré que, bueno, creo que fuimos más allá de este objetivo principal solamente de hacer una contención y obviamente dimos atención psicoterapéutica. Esto es, bueno, como el boom prácticamente de nuestro proyecto. El proyecto tuvo una duración de más de 3 meses, que inició el 8 de abril hasta el 17 de julio del presente año. Se atendieron aproximadamente 666 personas en situación tanto de contención como de psicoterapia. De esas 666, prácticamente 460 personas culminaron o terminaron la intervención psicológica. El resto, obviamente, algunas no se cubrieron las expectativas, la modalidad tal vez no les agradó, en algún momento esperaban que el trabajo del psicólogo fuera como muy directivo, esperando tal vez la respuesta que ellos prácticamente demandaban, situación que no es posible, porque el trabajo, si no es de contención y es de psicoterapéutico, el trabajo principal del psicólogo clínico es de análisis de información. Por lo tanto, no debemos ser tan directivos y probablemente en algunos de estos casos las personas, esta forma de atención no cubrió con sus expectativas y tenemos un número de 163 personas, si no mal no recuerdo, que en su momento llegaban a la mitad del chat o menos y obviamente ellas ya no querían continuar con este tipo de servicio o de atención. Pues bien, la mayoría de las personas que se atendieron fueron mujeres, el 51% fueron mujeres, el 28% fueron varones y el resto pues no todos daban prácticamente sus datos y esa es una parte de la confidencialidad también
que nosotros estábamos de alguna manera aplicando. Este proyecto, pese a que se hizo de manera de chat, es decir, a través de la plataforma, personas, obviamente tenía que cubrir con todos los criterios éticos de confidencialidad, de calidad de trabajo, como se hace en una orientación psicológica de tipo presencial. La mayoría de las problemáticas que se presentaron en el momento de que hacemos el análisis de la información, nos aparece en primer lugar todos los síntomas relacionados con la ansiedad, esta preocupación también excesiva de las personas por tal vez no estar habituadas a una condición que la estrategia, en primer lugar, fue el aislamiento social. Para hacer el confinamiento, la estrategia fue el confinamiento social. Entonces no estaban tan habituados o no estábamos tan habituados a que llegara una condición repentina, que es lo que llamamos crisis, para poder estructural y cognitiva y afectivamente enfrentar esa condición que nos estaba imponiendo. Por lo tanto, muchas de las personas entran en una condición de ansiedad. No lo manejamos como diagnóstico, no estamos en esa posibilidad. Todo se manejó con base en sintomatología que ellos presentaban. En segundo lugar, se presentaron todos los síntomas relacionados y si no síntomas, todas las emisiones que ellos expresaban y que estaban relacionadas con las relaciones tanto afectivas, de noviazgo, como familiares, que no era posible que sobrellevaran en una situación de confinamiento. Ante esta situación, nosotros nos encontramos de que la situación de crisis que se presentó, que es principalmente de salud, nunca se previó de que a lo mejor los seres humanos no estábamos, uno, en condiciones de poder convivir con personas en lugares muy, de dimensiones muy cortas, probablemente al mismo tiempo, bajo una misma dinámica. Y dos, que tenemos experiencias previas en cuanto a condiciones de muchas de las personas de maltratos, de abusos, de condiciones de experiencias no resueltas también en algún momento, y que esto había quedado prácticamente como latente, así lo podemos manejar. Estuvo latente y cuando llega la situación de crisis, obviamente que el ser humano o las personas o como individuos en esta situación que no se puede manejar, se expresaron o la crisis sirvió para que se manifestaran muchas condiciones que ya teníamos. Repito, entonces la crisis no genera todas estas problemáticas. Lo que hace es un factor de riesgo para que emerjan unas condiciones psicológicas y de personalidad, que también tuvimos algunos casos, que se presentaran en ese momento. Por lo tanto, esto nos da a entender que no siempre estamos preparados, ni cognitiva, ni emocional, ni físicamente, para enfrentar este tipo de circunstancias. Esto es parte del aprendizaje que nos ha dejado esta parte de la intervención en crisis, obviamente, ¿no? Y ante el COVID-19. Pues bueno, el tercero que tuvimos como sintomatología relacionada fue con la depresión, que lo encontramos en tercer lugar con todos los síntomas de tristeza, de desinterés por continuar con las actividades, apatía incluso, alteraciones del sueño, alteraciones de la alimentación, y pues bueno, incluso casos donde ya era una negativa, el sentimiento de culpa, etcétera. Y curiosamente, hasta el cuarto lugar encontramos todo el temor que nosotros pensábamos que iba a quedar como en el primer lugar. En cuarto lugar queda todo el temor que expresan nuestros usuarios sobre el contagiarse de COVID-19. No solo contagiarse a ellos mismos, sino también empieza el temor por no querer salir ante el contagiarse ellos y llevar ese contagio a las personas con las que convive en casa y sobre todo aquellos que tenían obviamente personas de la tercera edad. Aquí fue donde se clasificó. Después ya vienen otros casos que, bueno, nos dimos cuenta a través del chat que muchas de las personas o usuarios que estuvieron recibiendo esta atención ya tenían antecedentes
tanto psicológicos como psiquiátricos que habían estado atendidos y que por la pandemia se suspendió todo su tratamiento y obviamente recurrieron a esta parte del chat para poder continuar con la parte psicológica. También quiero expresar que no solo que aquí ya se cambió de la parte de contención a la parte del seguimiento, de dar psicoterapia, de usuarios que pidieron ya no solo tener una sesión, sino hasta 5 sesiones de seguimiento, porque ellos estaban interesados en poder resolver una problemática que ya tenían y que nosotros no nos cerramos a esa posibilidad. Fueron 20 líneas de atención psicológica que estuvieron diariamente 9 horas, de 9 de la mañana a 6 de la tarde prácticamente, todo el día tratando de, pues no sé, tener la mejor disposición y que fue lo que al inicio yo expresé, porque fue un proyecto que salió de, perdón por mi expresión, con toda la característica de humanidad y de corazón y de amor a la carrera, porque todas las líneas que tuvimos, todos los egresados y profesores, no recibieron absolutamente ninguna retribución más que la satisfacción de poder apoyar a nuestra comunidad, tanto universitaria como comunidad o población en general, porque no hubo ninguna restricción. Y pues bueno, de educación media superior, también población abierta, de posgrado, trabajadores de la UG, y esto es un gran logro que nosotros tenemos, porque obviamente, pues no solo la comunidad universitaria nos dimos cuenta que lo requiere, incluso personas del sector salud ingresaron al chat para recibir este tipo de atención. Nos da la oportunidad de saber que es una modalidad y es una alternativa, que el uso de la tecnología puede ser aplicado en el ámbito de la psicología clínica con toda la rigurosidad que amerita principalmente de confidencialidad de nuestros usuarios, ¿no? Entonces, de manera general, perdón, y un poquito, fue muy bajo el índice de personas que presentaron como características o síntomas de que lo podemos etiquetar tal vez como violencia de género o violencia en el noviazgo. Fue muy bajo el índice de las personas que expresaron esta característica y pues obviamente lo que nosotros teníamos dentro de las líneas como una segunda opción era que estas personas se canalizaban obviamente hacia el espacio que les correspondía, fueran los CAICES incluso para quien ya tenía un tratamiento, fueran algunas otras instancias con las que cada una de las líneas o de las personas que estuvieron atendiendo el chat, obviamente ya tenían toda una estructura para poderlos enviar o canalizar con los especialistas. Y esto también refleja el trabajo que se puede hacer de manera interdisciplinaria desde una modalidad de atención en línea. Pues bueno, no sé qué más podría yo expresar. Realmente la mayoría terminó el tratamiento, cubrimos con la mayoría de las expectativas. Si bien era inicialmente brindar contención psicológica, fuimos más allá de brindar la contención, de tranquilizar y restablecer el equilibrio emocional de los usuarios y ahora convertirlo en una especie de psicoterapia en línea. Y que bueno, este es un gran logro que hemos tenido con este proyecto. Creo que el trabajo preventivo que pudimos haber hecho también para evitar algunas cuestiones que a lo mejor nos van a permitir en su momento también trabajar en estas cuestiones de prevención de suicidio, prevención de violencia de género y en algunas otras instancias que podemos reflejar como el producto de este trabajo. Pues no sé qué puede caracterizarle al trabajo que hicieron nuestros psicólogos. No puedo yo decir exactamente, no sé, paso por paso todo el trabajo que cada uno de ellos hacía. Tienen ellos su protocolo o lo tenemos muy estandarizado, pero prácticamente se iba pegando a las necesidades de cada uno de los usuarios, ¿sí? Bueno, creo que impulsamos un trabajo para mejorar las condiciones de
de vida y condiciones de la población, tanto estudiantil como de la población en general. Me es muy grato también comentarles que producto de este trabajo que se hizo del chat en línea, de la demanda, que de hecho fueron 700, un poquito como 750 personas, solo que algunas ingresaron en horarios en los que no estábamos activos, pero entonces nos está reflejando que en estos 3 meses este tipo de demanda o la población sí es urgente que prácticamente se le atienda a través de este tipo de demanda. Bueno, me parece que impulsamos un trabajo de mejorar estas condiciones. Creo que los usuarios o la comunidad encontraron un espacio donde podían atender y encontrar algunas de las alternativas a lo que estaban ellos experimentando, principalmente todos los síntomas de los que yo ya les comentaba, sobre todo lo de la incertidumbre y tristeza, que era lo más frecuente, y bueno, pues toda la condición fisiológica que se generaba. Eh, Tuvimos en alguna ocasión y se prestó para que algunas personas muy bajo el índice entraran solamente para ver qué estaban haciendo las líneas, tal vez como para jugar esta condición, y me parece que esto habla de un trabajo serio y que aquí hay que poner como mucho énfasis en que esta modalidad debe tener tal vez un poco más de rigurosidad en cuanto a permitir quién ingresa o quién no ingresa, que es muy difícil, pero bueno, me parece que esta es la parte de mejora que nosotros podríamos hacer. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Obviamente, lo que estuvimos trabajando a través de las líneas, la intención era que las personas quitaran un poquito esta cuestión de victimizarse, sentir la culpa o estar revictimizados algunas veces por otras personas y prácticamente tener el control, tener el poder de su propia condición y poder ellos expresar lo que ellos están emitiendo, obviamente, o lo que están sintiendo, que lo puedan emitir y que en ese momento también aprendan a controlar. Esta es la parte fundamental que caracterizó a nuestro proyecto. Obviamente, creo que esto va encaminado a una de las intenciones que tenemos en la Universidad de Guanajuato, que el educar a nuestra población sobre estas condiciones de autorregulación y de autocuidado significa que tendremos una población educada a responsabilizarse, no solo en cuestiones académicas, no solo en cuestiones de salud fisiológica, sino tendremos personas a responsabilizarse a su propia condición emocional y adquirir nuevamente el control y la autorregulación de estas características para tener mayor posibilidad de adaptación y de flexibilidad. Esto significa el que tengamos una comunidad desarrollada emocionalmente. Si no tiene alternativas nuestra población comunitaria y que una de ellas es esta, la atención psicológica, entonces no estaríamos en condiciones de propiciar un desarrollo para nuestra propia comunidad. Y que en este caso, bueno, pues tenemos una amplia comunidad estudiantil en este momento y que podemos incluso difundir el trabajo a través de ellos, hacer réplica. Y hace un momento yo les decía, creo que tenemos el grato sabor de boca, y todos mis compañeros no me dejarán mentir, y que ahora esto del chat se ha convertido como una modalidad de atención. Ese es el logro principal para toda nuestra comunidad universitaria. La universidad está iniciando o está empezando a través de desarrollo estudiantil por brindarles una nueva modalidad de atención psicológica, como ya lo ha venido haciendo a lo largo de los años. Y esta modalidad, afortunadamente, es la que iniciamos con este proyecto. Esta es la parte más importante o el resultado más importante que hemos tenido de continuar con este tipo de atención. Y no quisiera cerrar también sin finalmente agradecer a todos los usuarios que ellos confiaron en la plataforma, confiaron en la Universidad de Guanajuato, confiaron en este proyecto
y la gran satisfacción es que ellos hayan culminado su atención, su tratamiento y que se hayan visto beneficiados. Me parece que esta es la parte, más allá de la modalidad que vamos a continuar, esta es la parte esencial que nos es muy grato expresar. Como psicólogos clínicos, para nosotros es muy satisfactorio cuando una persona cubre sus expectativas, resuelve una situación de sufrimiento. El sufrimiento es una parte inherente al ser humano. Y cuando nosotros hacemos hasta lo posible porque ese sufrimiento ya no se dé en la otra persona, porque sabemos que va a tener mejores condiciones de salud mental, esa es la parte grata con la que nosotros nos hemos quedado en este proyecto. Más allá de los números que atendimos, más allá de todas las horas que se estuvieron trabajando, agradezco infinitamente a todos los usuarios que nos permitieron a través de ellos demostrar que hay otras formas en las que la Universidad de Guanajuato puede beneficiar y tener y cumplir con esa parte del compromiso social, de la responsabilidad que tenemos, de que este conocimiento que generamos, bueno, ¿qué sigue ahora? Pues vamos a aplicarlos. Aún no terminamos este proyecto. Esto que acabo de hacer es como muy descriptivo. Creo que nos falta hacer un nivel relacional donde veamos quiénes son los que presentan más o a qué está asociada esta ansiedad y esta depresión y estos problemas familiares que se estuvieron suscitando. ¿Con qué está relacionado? Con la carrera, con el nivel educativo, con características muy especiales. Todavía nosotros estaremos en esa posibilidad de ampliar este análisis que tenemos de nuestro proyecto. Y pues bueno, muchísimas gracias por el espacio. No sé si me excedí un poquito del tiempo o estoy dentro del tiempo. Y si hay alguna inquietud o alguna duda, bueno, estaremos aquí para disiparla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pues dados los tiempos, pasamos al siguiente participante. Estaremos escuchando al doctor Juan Barranco Monarca y le recuerdo que su introducción será de 10 minutos. Así que pues adelante, les doy el uso de la voz. Sí, de hecho, les había enviado una presentación, no sé si la pudieran poner o si les comparto mi pantalla. Ahí está, perfecto. Entonces, miren, nuestro proyecto consiste en la modelación matemática de la propagación del COVID en México y en Guanajuato. Y yo soy el vocero de un grupo de profesores de la División de Ciencias e Ingenierías. Les menciono quiénes son. Es la doctora Argelia Bernal Bautista, es la doctora Nana Cabo Bisset, la doctora Alma González Morales, el doctor Gustavo Nisquevedo, el doctor Luis Ureña López y su servidor Juan Barranco Monarca. Ninguno de nosotros somos epidemiólogos, ni tampoco somos expertos en modelar propagación de epidemias. De hecho, la línea de investigación de todos los profesores que están aquí es, se los voy diciendo, el primero es cosmología y astropartículas, teoría de cuerdas, universo temprano, gravitación y teorías modificadas, materia oscura, y yo estudio astropartículas. Entonces uno de repente dice, bueno, ¿cómo es que esta gente que en principio no está familiarizada, digamos, con este problema que tiene que ver con el COVID y que nos tomó a todos por sorpresa, se animaron, digamos, a tratar de hacer la modelación del COVID? Y esto tiene que ver con que, en realidad, cuando nosotros estamos en la división de ciencias e ingenierías y en nuestra división existe la carrera de física y la carrera de ingeniería física, ingenieros químicos y también ingenieros biomédicos. Y la labor de todos ellos nuestra labor como división consiste en presentarles el lenguaje, que es el lenguaje de las matemáticas, para hacer modelos de la naturaleza. Y entonces, aunque nosotros hemos dedicado gran parte de nuestro desarrollo a estudiar a la naturaleza a grandes escalas, a nivel cosmológico o a nivel de lo muy pequeño de las partículas elementales, tenemos las herramientas como para tratar de escribir cualquier modelo. Y entonces eso es una invitación a todos los chicos de recuerden sus cursos de matemáticas porque es un lenguaje que ustedes lo pueden aplicar a prácticamente cualquiera. La labor del cerebro humano consiste en hacer modelos de la naturaleza. Y entonces simplemente la matemática lo que hace es formalizarlo. Entonces, si quieren, pasamos a la siguiente transparencia.
Entonces, ¿qué se hace cuando se trata de hacer una modelación matemática de la propagación de un virus? Pues esencialmente lo que tenemos que hacer es estudiar la población, y a la población lo que hacemos es dividirla. Uno podría dividir a la población de muy distintas formas, pero una forma muy simple es dividirlos en un grupo de personas que les llamamos las susceptibles, que esencialmente son las personas que se pueden enfermar, a los infectados, que son efectivamente las personas que están enfermos, las personas que se van recuperando y las personas que se van muriendo. Entonces, simplemente designamos con estas variables S, I, R y D a las variables que determinan el número de personas susceptibles, el número de personas infectadas, el número de personas recuperadas y el número de personas muertas. Entonces, uno cuando ya tiene estos modelitos, quizás los han visto en algunas publicaciones, les llaman modelos SIR, simplemente porque son susceptibles, infectados, recuperados, y en este caso este sería un SIR-D, que incluye muertos. Lo que tenemos que hacer es escribir, digamos, cómo cambian esas variables, y para eso pues, lo que tenemos que hacer es encontrar las ecuaciones que describen su dinámica, que son ecuaciones diferenciales, que son las que están ahí expresadas, y esencialmente me dicen cómo van cambiando el número de personas susceptibles, el número de personas muertas, el número de personas infectadas, y aparecen ahí otras constantes como son estas letras griegas, beta, gamma, delta, que tienen que ver con la tasa de contagio, la tasa de recuperación, la tasa de muertes. Entonces, esas constantes, digamos, una vez que uno quiere modelar cualquier enfermedad o la propagación de un chisme o la propagación de una noticia, esencialmente uno tiene que hacer una modelación de este estilo. Lo que distingue, digamos, a cada enfermedad o cada problema es la estructura de las ecuaciones y las constantes que aparecen ahí. En este caso, ¿cómo determinamos estas constantes? Y uno puede preguntarse si efectivamente son estas constantes. Y entonces ahí es donde nosotros requerimos de los datos y utilizamos entonces los datos que reporta la Secretaría de Salud cada día. Entonces, cuando el secretario o el subsecretario de Salud aparece todos los días a las 7 de la noche para contarles, este es el número de personas muertas, este es el número de personas infectadas, esos datos son los que nosotros podemos utilizar para poder fijar estas constantes. Entonces, si quieren pasar a la siguiente transparencia, por favor. Lo que uno podría hacer es tratar de determinar entonces cuánto valen estas constantes, y para eso uno tiene que tomar los datos. Cuando empezó la propagación del COVID en México, ya otros países como Alemania, Italia y España se encontraban bastante avanzados en su epidemia, de tal manera que podíamos tomar esos datos y analizar cómo se comportaban estos parámetros que aparecen ahí en estas ecuaciones. Y entonces aquí simplemente están graficadas, es cómo cambia ese parámetro con respecto a los días. Y lo que pueden ver es que lo que pensábamos que era una constante, que era esta beta que aparecía en las ecuaciones, no es una constante, sino que tiene un comportamiento, ¿no? Es diferente cada día, y parece ser que después se va acentuando, ¿no? Se va comportando de una manera suave. Y entonces cuando nosotros vemos una gráfica de este estilo, rápidamente la asociamos a una función matemática, y en este caso nosotros dijimos, esto claramente tiene un comportamiento exponencial, y entonces pusimos a nuestro tasa de contagio, determinada por este parámetro beta, como una función exponencial. Y una vez que uno tiene ya estas expresiones, pues ahora sí podemos tomar los datos de México y tratar de ajustarlos, pero antes hicimos el ejercicio de ajustarlo con otros países. Entonces, si quieren pasar a la siguiente transparencia, por favor. Y entonces, cuando uno hace el ajuste de cuánto valen estos parámetros beta y kappa y que aparecen ahí en las ecuaciones, uno encuentra que para distintos países tienen distintos valores. Y esto tiene sentido. Primero nosotros pensábamos que estos parámetros tenían que ser universales, es decir, la tasa de contagio, uno pensaría que debería ser universal en todos los países, pero no lo es. Y no lo es porque la tasa de contagio tiene que ver con un proceso muy complejo que no podemos describir a la perfección, pero que sí podemos enmascarar precisamente en este parámetro efectivo que es la beta. Pero entonces, ¿qué significa que cada una de estas países tengan distintos parámetros de beta y de kappa? Significa simplemente que la propagación en cada país es diferente. Y ya que ustedes lo piensan un poco, en unos dicen, bueno, pues sí tiene sentido. En España o en Italia, la mayoría de las personas viven en comunidades en donde viven en edificios, muchas familias,
Y entonces la tasa de propagación debe ser muy diferente al caso, por ejemplo, en el caso de México, que no sucede así, que en realidad en el caso de México nosotros vivimos normalmente en casas habitaciones y además tenemos muchísima superficie, ¿no? Entonces, en algunas regiones sus vecinos se encuentran a varios metros o muchos metros comparados con otros. Y entonces aquí lo que están viendo justamente, por ejemplo, en el caso de México, es el puntito rosa que se encuentra en la esquina superior, inferior izquierda. Y entonces el parámetro beta y kappa es muy pequeño. Es decir, la tasa de contagio es muy pequeña. Pero para el caso del contagio, por ejemplo, en Alemania, es una tasa de contagio muchísimo mayor. Y entonces eso explica un poco la rapidez de la propagación de la epidemia. Pero ya una vez que uno determina estas constantes, uno puede entonces decir, bueno, ¿cuál será la evolución de los infectados y de los muertos y de los recuperados? Entonces, si quieren pasar al siguiente, por favor. Y entonces uno puede hacer nuestras predicciones, ¿no? Este es el caso de México. Estas eran las predicciones que teníamos para México cuando tomamos, por ejemplo, los datos hasta el 5 de junio. Y entonces cuando uno toma los datos hasta el 5 de junio, uno podía decir, bueno, ¿cuántos muertos y cuántos infectados voy a tener en 280 días a partir del momento en que se reportó el primer infectado, ¿no? Entonces aquí se podría ver, ¿no? Por ejemplo, que en el caso de los muertos, nosotros esperamos alrededor de 70,000 muertos para el final de la pandemia, cuando ya esencialmente ya no cambia, ya se ve como una constante el número de muertos, ¿no? Eso es terrible, pensando en que en aquel momento, cuando fue el 5 de junio, pues nosotros teníamos alrededor de 8,000 muertos. Y entonces pensar que íbamos a tener 10 veces más eso, pues era triste, pero esencialmente eso era lo que reflejaban las condiciones. Y eso nos da mucho que pensar, ¿no? Digamos, como sociedad, qué es lo que podría uno hacer para que este número no siguiera creciendo. Uno podría pensar que el comportamiento ya se estabilizó, ¿no? Digamos, uno diría, bueno, pues esto va a continuar hasta que llegue a los 70,000 muertos. Pero en realidad, como habíamos mencionado, el parámetro de contagio, este beta, va cambiando como pasan los días. Y entonces la dificultad de hacer las predicciones radica en cómo uno puede determinar esos parámetros beta, pero esos parámetros beta dependen del comportamiento social. Y entonces ahí es donde ustedes están involucrados, donde su responsabilidad con respecto al otro de seguir las medidas que la Secretaría de Salud implementa cada día, pueden hacer una diferencia. ¿Qué tan diferente puede ser el asunto? Entonces, si quieren, pueden pasar a la siguiente transparencia. El caso que nos concierne es el caso de Guanajuato, ¿no? Entonces, simplemente este es el mismo análisis que hicimos en una ventana de tiempo más pequeña. Entonces, les explico qué es lo que está en esta gráfica. La línea negra con puntitos rojos que está hasta abajo es el número de muertos. El último punto rojito que se ve ahí es el último, digamos, el número de muertos totales reportados por la Secretaría de Salud de Guanajuato hasta el 31 de julio. Y simplemente si ustedes siguen esta línea, lo que pueden ver es que efectivamente no existe una mitigación, no pareciera que el número de muertos fuera a disminuir conforme pasan los días. De hecho, en unos 20 días estaremos alrededor de los 3,000 muertos, cuando ahorita tenemos 1,400. Es decir, en 15 días aproximadamente tendremos 1,500 personas, en 20 días, ¿no? Perdón, 120, 140, 20 días tendremos 1,500 personas más que han muerto en el estado de Guanajuato, y eso tomando en cuenta las medidas de contención que tenemos actualmente. Es decir, si relajamos las medidas de contención, estas gráficas lo que van a hacer es van a cambiar y van a empezar a aumentar más. Esta es la predicción que tenemos como estamos. Si a partir de hoy dijeran, no, ya no se preocupen, todo el mundo regresa a sus actividades normales, no se preocupen por su cubrebocas, saluden a su compadre, abracen a su novia que no han visto, lo que va a suceder es que la tasa de contagio va a ir aumentando, el parámetro beta va a cambiar y entonces nuestras predicciones van a cambiar.
Y entonces, eso es grave en el sentido de que la cosa puede ser más fea de lo que ya está. Estamos hablando de que han muerto 1,400 personas. La otra curva que se ve como líneas punteadas y puntitos grises es el número de personas que se van recuperando. Esa es una buena noticia. Las personas se recuperan y un alto porcentaje, es decir, un mayor porcentaje de las personas infectadas se recuperan más que mueren. Eso es muy bueno. Pero la otra línea, la que tiene puntitos azules con líneas negras alargadas, es el número de infectados. Entonces, estamos hablando de alrededor de 22,000, 24,000 infectados reportados positivamente. Estos datos son los datos que reporta la Secretaría de Salud. Son los datos oficiales. Yo no sé si ustedes han tenido un relativo, un pariente, alguien o algún conocido que se haya enfermado del COVID o que haya tenido síntomas, pero en realidad cuando uno llega al hospital, no a cualquier persona le hacen el análisis, es casi usted tiene prácticamente todos los síntomas de que tiene COVID, o sea, casi es seguro que le va a salir positivo y a esa persona le aplican el COVID. Pero existe un altísimo porcentaje de personas que son asintomáticos o que tienen síntomas muy leves. Entonces, este número seguramente es subestimado. Este es una cota inferior del número de personas infectadas real. Entonces, pues nada, eso es lo que nosotros hemos estado haciendo. Si quieren pasar a la siguiente transparencia, por favor. Todo esto lo hemos puesto al alcance de ustedes, de un clic. Entonces, hemos puesto una página en la que normalmente ponemos otros análisis, que se llama Universidad de Guanajuato Laboratorio de Datos, Data Lab. Y ahorita ya tiene una nueva sección que tiene que ver con el COVID. Entonces, cuando le dan clic, si quieren pasar a la siguiente, por favor. Pues entonces aparece ahí la información. Esa es la página que ustedes pueden visitar. Esta página la actualizamos semanalmente para ver cómo va el comportamiento de la evolución de la propagación del COVID, tanto en México como en Guanajuato. Y entonces pueden ustedes ver los reportes de cuáles son los estimados, de cuánto han cambiado, de si vamos bien o vamos mal. Y pues nada, entonces los invito a que entren a esta página cada semana pues, para ver cómo nos está yendo. Muy bien. Y pues nada, a manera de conclusión, la última. La pandemia continúa. Entonces, simplemente, por favor, es una petición, una plegaria a todos ustedes, continúen con sus medidas de propagación, sus medios de prevención. Lávense las manos, eviten salir lo más que puedan, hagan su planeación de compras y cuídense mucho. Eso sería todo. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Con ello, igualmente dados los tiempos, vamos a pasar directamente a la segunda, más bien la tercera persona con intervenciones el día de hoy, que es la doctora María Cristina del Rincón Castro, a la que igual le recuerdo que tiene únicamente 10 minutos para su intervención, y le solicito también estar al pendiente del chat en caso de que se formulara alguna pregunta por ahí y quisiera responderla en el momento o en general. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. En primera instancia, pues sí quiero agradecer, ¿sí?, a la Universidad de Guanajuato por esta iniciativa de que platiquemos con ustedes los estudiantes, que son definitivamente la base, ¿sí?, la médula, la sustancia y la razón de ser de la Universidad de Guanajuato. Bueno, yo les voy a platicar de algo ya totalmente diferente a las dos charlas en extremo interesantes que hemos escuchado, ¿sí?, por parte de la doctora Isaura, por parte del doctor Juan, ¿sí? Y yo me voy a ir a la parte biológica, ¿sí? Como bióloga, como biotecnóloga, nosotros participamos en esta situación de tratar de contribuir con algo, ¿sí?, aunque sea mínimamente, ¿sí?, a este problema de esta pandemia que nos sorprende al mundo a principios de año, ¿sí?
Yo siempre he comentado esto en otras conferencias y en otras entrevistas que he tenido, que empezamos todos bromeando a principios de año 2020, sorpréndeme, ¿no? Y wow, nos sorprendió brutalmente, ¿verdad? No de la forma que nosotros quisiéramos. Ahorita Juan hace un comentario importante en relación a que ya estamos conociendo cada vez más a alguien infectado, ¿sí? Desafortunadamente, cuando nosotros no nos llega cerca, ¿sí? La presencia de una persona enferma, no nos concientizamos. Cuando la persona que se empieza a enfermar es tu primo, es tu tía, es tu abuelito, nos empieza a doler, ¿sí? Y empezamos a tener los cuidados necesarios. Chicos, personas en general que nos escuchan, de verdad, este virus es tan real como la vida misma. Y quiero iniciar esto con esta afirmación. Hay muchas leyendas urbanas con respecto al que el virus fue creado, que el frío fue inventado en un laboratorio de locos. Desafortunadamente, Hollywood nos ha vendido a veces una imagen de que los científicos, y muchos, mayoritariamente así nos venden en las películas, estamos locos, creamos cosas para destruir a la humanidad, cuando es lo último que a un científico le interesa. Un científico trabaja por convicción, trabaja por amor a la ciencia y siempre lo que buscamos es aportar soluciones a un problema que aqueje a la humanidad. No sabemos en qué medida. Puede ser en una proporción pequeña, a lo mejor algunos pues se ganarán el Nobel, pero un científico no puede trabajar por colectar premios ni por aspirar a salir en una foto, sino debe de trabajar para intentar resolver algún problema que aqueje a la humanidad. El virus es tan real y las gentes que hemos trabajado con virus por muchos años sabemos distinguir, ¿sí?, a un virus fabricado de un virus creado, ¿sí? Cuando se secuencia el genoma de este virus en China, en el Instituto de Wuhan, por parte de los colegas científicos chinos, ellos secuencian un genoma. ¿Qué es secuenciar un genoma? Esto se los explico para que estén tranquilos con respecto. ¿No me han escuchado, perdón? Sí, doctor, Sí. solamente como los últimos 10 segundos. Sí, como que algo pasó aquí en el sonido, perdón. Sí, les comentaba yo que el virus está lejos de ser un Frankenstein, pues creado por alguien, ¿sí? Y nosotros lo sabemos porque cuando se secuencia el genoma de este virus, ¿qué es secuenciar el genoma de algo? De un virus, de una bacteria, de un hombre, de una mujer, ¿qué es? Conocer todos los genes que conforman, ¿sí?, que están dentro de nuestro DNA. El material genético de nosotros se llama DNA. Y ahí es como un código, ¿sí?, universal, que todo lo que está vivo está hecho o de DNA o de RNA, ¿sí? Este virus, ¿sí?, el SARS-CoV-2, está hecho de RNA y es un virus con un genoma relativamente grande para los virus que atacan humanos, ¿sí? Los virus que atacan humanos, virus de la hepatitis, virus de la influenza, virus del SIDA, normalmente tienen entre 6 y 7 genes, ¿sí? Hay virus que tienen 150 genes, ¿sí? Son dos cosas distintas. Entonces, cuando uno habla de virus, es muy distinto hablar del virus del SIDA, hablar del COVID, hablar de un virus que ataca una planta, hablar de un virus que ataca un insecto, por ejemplo, ¿sí? Ahorita les digo por qué saco este tema a colación. Entonces nosotros no podemos generalizar en el universo de los virus, ¿sí?, que todos los virus son iguales. No podemos predecir el comportamiento, más aún cuando se trata de un virus nuevo, ¿sí? El SARS-CoV-2 es un virus nuevo, no en el sentido que los coronavirus no existían con anterioridad o no se estudiaban con anterioridad. Existen, ¿sí? Existen hace más de 40 años reportados en mamíferos, ¿sí? No humanos, murciélagos, pangolines, ¿sí?, otro tipo de mamíferos en donde el virus solamente se replicaba o se reproducía en ellos, ¿sí? ¿Qué sucede y qué hace que el SARS-CoV-2 ahora infecte en humanos? Pues se está investigando, no lo sabemos todavía, ¿sí? Sí se ha analizado, ¿sí?, a nivel de su RNA completo, que tiene pequeños cambios, pequeñas mutaciones, ¿sí?, que seguramente son las que hicieron que ahora, ¿sí?, las células alveolares de los pulmones, que es el punto principal de entrada donde el virus se está replicando,
ahora sean susceptibles. Ok, para puntualizar con el proyecto que nosotros estamos trabajando, yo primero sí quise hacerles esta afirmación, que este mito de que el virus fue creado no es real, ¿no? Lo sabemos al analizar su material genético, ¿sí? Todo el material genético nos dice cuántos genes, cuántas proteínas tiene, cuál es el orden, de dónde pueden venir. Esto se llama en biología la filogenia, estudiar a sus ancestros, a sus antepasados virales en los pangolines, en los murciélagos y en todos de donde podamos nosotros sospechar, ¿sí? Que saltó al humano, ¿sí? Entonces, nuestro proyecto de investigación consiste en lo siguiente. Es intentar crear las bases para generar una vacuna. Y aquí les tengo yo que comentar, chicos, que estamos con Sansón a las patadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues existe en el mundo una competencia feroz, ¿sí? Para tratar de sacar la vacuna. Por razones económicas, por razones humanitarias, por cuestiones de salud, por la razón que ustedes quieran, hay conglomerados enormes, ¿sí? Que están invirtiendo billones de dólares relacionados con farmacéuticas, relacionados con universidades de primer mundo, ¿sí? Con presupuestos elevadísimos, la Universidad de Oxford, la Universidad de Stanford. Entonces, nosotros estamos en una competencia desleal en ese sentido porque somos una institución pequeña, ¿sí? Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos derecho a intentarlo, ¿sí? Estamos intentando resolver o intentar generar una vacuna en un sistema muy especial. Se los platico. No se puede trabajar con el SARS-CoV-2 en un laboratorio que no esté certificado para trabajar con virus altamente infecciosos, ¿sí? Nuestro laboratorio en la División de Ciencias de la Vida, ¿sí? Aquí en Irapuato, en el campus Irapuato Salamanca de nuestra universidad, es un laboratorio modesto, pero es un laboratorio, ¿sí? Que tiene ya 12 años trabajando, su servidora tiene 30 años trabajando con un grupo de virus que atacan insectos, que se llaman baculovirus. Estos virus jamás han infectado al hombre, hace 500 años están reportados y no son capaces de causar una infección en el hombre, por el hecho de que el hombre no tiene intestino de insecto. Entonces, no hay receptores para que el virus pueda entrar y causar una enfermedad. Entonces, estos baculovirus tienen una característica muy ventajosa. Ustedes le pueden meter el gen que ustedes quieran y en las células de insecto, cada vez que el virus se reproduzca, produce una gran cantidad de una proteína extraña. La primera vacuna contra el virus del SIDA se sacó en baculovirus. Las vacunas contra los virus de la hepatitis se sacaron en baculovirus. La primera vacuna contra el cáncer de próstata, ¿sí? En el caso de los hombres que lo padezcan, se sacó en baculovirus. Entonces es un sistema extremadamente probado, aprobado, autorizado en el mundo para la generación de vacunas. Y aquí en México existimos muy pocos grupos de investigación, ¿sí? Que podemos trabajar con este sistema de baculovirus, ¿sí? La doctora Laura Palomares en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, ¿sí? Algunas personas en Simvestab y su servidora aquí en la Universidad de Guanajuato. Entonces a nosotros no nos limita y no nos amedrenta que no seamos la Universidad de Oxford. Somos orgullosamente la Universidad de Guanajuato y vamos a tratar de hacer lo siguiente. A nosotros unos colegas de la Universidad de California, ¿sí? En San Francisco, nos envían un pedacito del SARS-CoV-2, pero un pedacito muy importante. Ustedes se han cansado de ver fotos del SARS-CoV-2. Es una esferita con espinitas, esas se llaman spike en inglés, y esas espinitas o lo que le da la corona están conformados por una proteína principal, se llama proteína S. Es lo que hace, cada espinita de S está hecho de esa proteína. El gen que codifica para esa proteína, unos colegas míos nos los envían a través de Simvestab Irapuato, ¿sí? Clonado, o sea, nada más el gen, no el SARS-CoV-2 completo. ¿Sí? Tengo que ser muy enfática porque este es otro sistema de generación de vacunas. Ustedes pueden generar una vacuna con un virus atenuado, ¿sí? Con un virus atenuado. Pueden generar una vacuna con un virus al cual ustedes lo modificaron químicamente, ¿sí? Para que el virus entre al organismo, pero ya no cause una enfermedad, ¿sí? Ese es un tipo de vacunas. ¿Qué quiere decir? Los virus son dos cosas. Una casita hecha de proteínas por fuera y material genético adentro. Ese material genético puede ser DNA o puede ser RNA. Afortunadamente,
afortunadamente el SARS-CoV-2 tiene RNA y no DNA. ¿Por qué digo afortunadamente? El RNA es más inestable, ¿sí? El RNA puede eliminarse de una forma más fácil con desinfectantes, con este otro tipo de cosas. Entonces, eso nos da una ventaja, ¿no? A la hora de estar nosotros produciendo esta vacuna, de trabajar con este virus. Entonces, esa proteína de la casita del virus, de las spike, ¿sí? Nosotros las metimos, ¿sí? Ahora al DNA del baculovirus, de un virus que solamente se reproduce en células de insecto. Cada vez que en las células de insecto que nosotros cultivamos en el laboratorio, aquí en DICIBA, ¿sí? Cada vez que ese virus de insectos se reproduce ahora, va a producir lo que le decimos en biología toneladas. Toneladas en biología molecular son miligramos de una proteína, ¿sí? Algo muy poquitito son picogramos de una proteína, ¿sí? La billonésima parte. Entonces, cuando uno quiere generar una vacuna, tiene que producir lo que se llama el antígeno. ¿Quién es el antígeno? Para que yo pueda producir anticuerpos, para que mi organismo se prepare. El antígeno es la proteína S del SARS-CoV-2. Los anticuerpos los va a producir mi organismo cuando yo inyecte, ¿sí?, una buena cantidad de esa proteína para que se pueda producir un anticuerpo sin que el virus entre en mi organismo. Porque yo solamente estoy metiendo la proteína de las spike. No estoy metiendo su RNA. Los virus no se pueden reproducir en una célula humana sin material genético. Las vacunas atenuadas, ¿sí?, no tienen el material genético. El gran riesgo que hay con una vacuna atenuada, ¿sí?, es que nosotros, si no hacemos ese proceso de atenuación de forma correcta, nosotros podríamos estar hasta reinfectando a la gente. Entonces, nosotros no utilizamos el sistema de virus atenuado. Nosotros utilizamos el sistema de vacunas recombinantes. ¿Qué es esto? Sacar una porción nada más del SARS-CoV-2 y meterlo en un sistema alternativo, ¿sí? De las mismas células de insectos, nosotros vamos a intentar, ¿sí?, sacar de ahí una cantidad suficiente, purificar esa proteína y ahora proceder a inmunizar conejos o cobayos para ahí ver cómo está la producción de anticuerpos y poder sacar la posible vacuna de ahí. Yo se los platico de una manera muy sencilla, pero es un proceso largo, chicos. Ninguna vacuna en el mundo se puede liberar, ¿sí?, sin hacer una serie de pruebas exhaustivas, ¿sí?, totalmente fundamentadas en el método científico. Yo no me puedo ir al paso 3 si yo no probé primero el paso 1. No puedo ir a inmunizar personas y gentes si no hice primero pruebas en animales. No puedo pasar de los animales a un grupo pequeño de 200 voluntarios para aplicarla si yo no veo la seguridad, la efectividad, la antigenicidad, efectos secundarios, hay una alergia, hay una erupción, te enfermas más, te duele más. Entonces no puedo yo ponerme a hacer una producción masiva de algo que no probé, ¿sí?, científicamente en un laboratorio. Esto es bien importante, chicos, que no se tome lo que están escuchando en la televisión, que dióxido de cloro, se intoxican si toman dióxido de cloro, se les destruyen las células de los pulmones si lo hacen. No se puede uno tomar ningún medicamento que no haya sido validado en un laboratorio sus efectos secundarios. Se tiene que probar su efectividad, porque gracias a la efectividad nosotros podemos medir una dosis. ¿Es necesario que te tomes 3 litros de algo que con 10 mililitros te hubiera funcionado? ¿Sí? A veces, ¿sí?, exagerar en dosis no es lo más adecuado. Entonces, todo esto es lo que el científico va haciendo a la hora de elaborar una vacuna. De forma muy paulatina, va siguiendo los pasos que se deben de seguir antes de decir, ya tenemos la vacuna. Si realmente nosotros llegamos a obtener una vacuna que parece que la vacuna producida por Oxford y la vacuna producida por una empresa que se llama Moderna en Estados Unidos, Oxford está con AstraZeneca, son las dos, y escuchen bien, que están en la fase 2 de la prueba. La producción de una vacuna lleva 6 fases, ¿sí? Y cada fase exageradamente rápido y trabajando 24 horas al día, se podría terminar en 6 meses, cada fase, ¿sí? Una vacuna muy rápida, exageradamente rápido, puede salir en 18 meses, pero no puede salir en menor tiempo. Por eso,
¿sí? Desde enero que nosotros empezamos con estos problemas, ¿sí? Con esta pandemia, ahorita todo el mundo, ¿por qué no hay una vacuna? ¿Por qué no hay una vacuna? Pues porque estamos terminando con la primera etapa, ¿sí? Y no pudimos irnos a la sexta, que es ya aplicarla en las personas de forma masiva, ¿sí? Y saltándonos todas las demás, ¿sí? Al rato podemos generar un problema peor que la solución que estamos tratando de buscar. Entonces, estas que van más avanzados, estas instituciones que van más avanzadas van en la fase 2, ¿sí? Entonces, apenas van a pasar a la fase 3. Entonces, posiblemente para finales de año pueda haber algo, posiblemente. Yo creo que no. Yo pienso que va a estar habiendo esta vacuna de los más avanzados por ahí en marzo, ¿sí? Entonces, con esto, quisiera yo terminar esta intervención y pues decirles nada más que estamos trabajando desde nuestra trinchera con estudiantes de posgrado, con estudiantes de maestría y de doctorado en nuestro laboratorio para intentar hacer esta primera etapa y en colaboración con Simvestab, con inmunólogos de Simvestab, pasar a la siguiente etapa que es la producción de anticuerpos. Pues esa sería mi intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por todas las aportaciones realizadas. Y bueno, para dar continuidad a este panel, vamos a cederle el uso de la voz a nuestra siguiente participante, que ya está por aquí, la doctora Eva Edilia Ávila Muro. Adelante, doctora, nada más le recuerdo que su intervención debe ser de 10 minutos y estar al pendiente del chat, por favor. Su primera palabra. Doctora, creo que tiene el micrófono. Micrófono apagado, todo lo que dije, ya sé que no se escuchó, nada más les ofrecía disculpas porque mi internet estaba lento y no me permitía entrar. Voy a aprovechar las magníficas introducciones que hicieron mis colegas anteriores, por ejemplo, sobre el virus, como acaba de hablar la doctora, y el doctor Barranco, que alcancé a escuchar una parte de su presentación sobre los números, qué tanto podemos decir que son reales y qué tantos pacientes o personas infectadas nos están quedando sin una detección. Bueno, miren, yo creo que la actitud es la que la doctora acaba de mencionar, la doctora Cristina, es no nos veamos chiquitos aunque trabajemos en una universidad muy pequeña, nosotros podemos, tenemos la capacidad y a lo mejor vamos a poner un granito de arena muy pequeñito, pero la investigación es así. Y yo creo que el caso es hacer lo que podamos. No estamos obligados a lo imposible, pero sí estamos obligados a poner lo mejor que nosotros podamos. Yo voy a hablar del otro lado del virus, de lo que el organismo hace para defenderse del virus. Y esta pandemia, aparte de que nos ha sacado a todos de nuestra vida normal y nos tiene en una situación realmente muy grave en muchos aspectos, desde el punto de vista científico es un reto muy grande entender, porque hay personas que se defienden tan bien que ni siquiera se dan cuenta que estuvieron infectados, y porque hay personas que no logran salir del asunto y mueren. Es una infección muy novedosa, por lo que decía la doctora, no tenemos experiencia y nos tenemos que basar en lo que ya sabemos con otros virus, con los que se le parecen, en infecciones similares del tracto respiratorio. Y lo que nosotros sabemos es que cuando llega una sustancia extraña, un microorganismo que nos causa daño, que llamamos un agente patógeno, entonces nuestro organismo responde. Y nuestro organismo responde para defendernos. A veces no logramos defendernos suficientemente bien
pero muchas veces ni siquiera nos enteramos que tenemos una infección. Y estas defensas, nuestras defensas inmunes, nuestra defensa inmunológica, son de varios tipos. Y estos varios tipos incluyen, por ejemplo, anticuerpos, de los cuales hemos escuchado hablar mucho, que son proteínas que están en nuestra circulación sanguínea, en nuestro tracto respiratorio y que se dedican a neutralizar a los virus o incluso a fagocitar los virus, por ejemplo, las células, y que son fáciles de medir. También tenemos células que directamente atacan a las células que se infectan por virus, que se llaman linfocitos T. Hay muchas respuestas. Y bueno, nuestro proyecto que planteamos aquí, tratando de poner nuestro granito de arena para enfrentarnos a esta pandemia, se denomina valoración de la inmunidad por anticuerpos en profesionistas médicos expuestos al SARS-CoV-2. ¿Por qué anticuerpos? Porque son más fáciles de medir que las células. Es decir, proteínas específicas que se unan al virus y que sean capaces, por ejemplo, de impedir la infección. Por ejemplo, que se unan a la proteína de la que la doctora Cristina hablaba, que es la proteína S, y que la tapen y no permitan que esa proteína se una a los receptores de las células del tracto respiratorio y de esa manera impidan o disminuyan la infección. Vamos a medir anticuerpos porque es fácil obtener una muestra sanguínea de una persona y en su suero medir esos anticuerpos. No quiere decir que los otros mecanismos de defensa, los otros mecanismos de la inmunidad sean menos importantes. Simplemente quiere decir que son más difíciles de medir. ¿Por qué en el personal médico? Bueno, pues el personal médico es todos los profesionistas de la salud, todas las personas que están expuestas más al virus, donde tenemos mayor probabilidad de encontrar quienes han estado en contacto con el virus y por esa razón tienen anticuerpos. Me interesa mucho que les quedara la idea de que este no es un diagnóstico. El diagnóstico que se usa es buscar el material genético del virus. La presencia de anticuerpos quiere decir que se ha estado en contacto, pero no necesariamente está presente el virus todavía. ¿Y por qué en estos pacientes, digo en este personal? Pues porque están probablemente más expuestos y también porque tenemos que decirles lo importante que son para nosotros, porque son los que están luchando contra el virus, atendiendo a los pacientes directamente. Bueno, entonces, nosotros queremos determinar el estado de la inmunidad, el estado de las defensas de estas personas que trabajan en los hospitales, que atienden a los pacientes, detectando la presencia de anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2 y sería pues en el estado de Guanajuato. Si me pasan la siguiente. Hay dos objetivos específicos. El primero es la detección cualitativa, es decir, ¿tiene o no tiene anticuerpos? Solamente. Estamos preparados para probar 150 muestras de personal de salud de todos los niveles. Me refiero desde la persona que esté expuesta al virus porque hace la limpieza del área hospitalaria en cuestión, hasta el médico especialista que atiende al paciente. El objetivo 2 es cuantificar, o sea, saber cuánto de esos anticuerpos existe. Si existe una respuesta con muchos anticuerpos o si es una respuesta débil. Eso es lo que queremos. Y pues si me pasan la siguiente les voy a platicar cómo lo vemos o qué queremos saber en realidad. Bueno,
lo que los anticuerpos nos van a decir o lo que indica solo es contacto con el virus. Si hay anticuerpos, hubo contacto con el virus. Y nosotros vamos a escoger personas que no han sido diagnosticadas con SARS-CoV-2. De tal manera que si tuvieron contacto con el virus, sabemos que es porque estuvieron enfrente del virus, pero no se manifestó la infección, tuvieron una infección asintomática. Eso es importante porque nosotros no sabemos cuánto va a durar esa respuesta de los anticuerpos, ni si va a proteger de otra infección. Es decir, los dos puntos que tengo enseguida en esta laminita es cuánto dura. Eso se puede determinar si nosotros tenemos el punto inicial, que hay anticuerpos, y que detectamos o cuantificamos cuántos hay. Luego, en el futuro se podría decir si esos anticuerpos le duran o no mucho tiempo a la persona. Y también se puede estar en vigilancia de esas personas para saber si se enferman de COVID o no. Quiere decir si están protegidos por el hecho de haber ya estado en contacto con una vez con la persona. Eso es muy importante, pues, para la evolución de la pandemia, para ver si estamos creando algo que le llaman la inmunidad de la población o inmunidad de rebaño, pero también para las vacunas. Una vacuna, y hay muchas, como ya les han platicado, hay muchos trabajos en este sentido, dependen de que se genere una respuesta que proteja al individuo. Y para eso nuestras defensas deben ser capaces de protegernos en siguientes infecciones. Voy a necesitar que me digan si me quedan un par de minutos o algo así. Que es lo que... me quedo un minuto, doctora. ¿Me pueden pasar la siguiente, por favor? Miren, los anticuerpos que nosotros medimos se miden en la circulación sanguínea. Y aquí tengo unas grafiquitas que están en color rojo, estas montañitas. Estos anticuerpos son los primeros que se producen. Se llaman anticuerpos IgM, pero independientemente de su nombre, siempre son los primeros, nada más que son poquitos. Cuando pasa el tiempo, empiezan a surgir otros anticuerpos que aquí están en la línea negra, que suelen ser en mayor cantidad, pero se tardan más en producirse. Cuando, por ejemplo, que dice antígeno no fuera una infección, esto podría ser una vacuna. Y entonces ya tendríamos estos anticuerpos que luego van a declinar, se van a bajar, se van a acabar, pero van a permanecer las células que los producen. Esas células se llaman de memoria. Es como los adultos mayores, tienen mucha memoria de lo que pasó antes, es como ya tienen experiencia de cómo defenderse. Entonces, si por ejemplo, cuando ya haya la vacuna, esta es la primera vez que se está en contacto con una parte del virus o con el virus completo, se va a dar una respuesta. Pero si después estuviéramos en contacto con el virus patógeno que sí nos puede infectar, ahora nuestra respuesta sería pequeña, la de los anticuerpos IgM, pero muy grande y mucho más rápida lo de los IgG. Y eso nos podría proteger. Es decir, esa sería nuestra ventaja de haber tenido la vacunación. También podría ocurrir que esta vez, como no tenemos vacuna ahorita, pues nos encontramos con el virus. Y si nos fue bien y sobrevivimos, que afortunadamente pues sí va a haber muchos que tienen esta respuesta va a indicar que tienen células de memoria. Lo que se espera, eso hay que demostrarlo, claro, es que cuando llegue el virus otra vez, la respuesta va a ser mucho mejor y nos va a proteger eventualmente. Eso es lo que esperamos. Y en eso
estamos trabajando. Nosotros vamos a tratar de medir, digamos que estaríamos en esta parte, vamos a tratar de determinar si hay anticuerpos de estos, IgM, y de estos que se llaman IgG. Y si hay, entonces vamos a cuantificar estos, los IgG, porque esos son los que potencialmente nos van a proteger en un futuro encuentro con el virus. Y pues esperamos entonces encontrar personas que tengan anticuerpos entre el personal de salud. Podríamos encontrar, yo creo, del orden del 5 a no más del 20%, que es lo que ha ocurrido en otros lugares. Y pues esperamos, decimos titular, es un término muy técnico, lo que quiere decir es cuantificar o saber cuántos de esos anticuerpos hay. Y si me pasas la última para terminar. ¿No tenía una última? No, esta era la última. Bueno, eso es lo que queremos hacer y pues creo que no es una contribución en este momento tan grande, pero nosotros les vamos a decir a las personas que tienen, que nos regalaron sus muestras del personal de salud, si resultaron positivos o no. Y creemos que eso es darles un poco de certidumbre, porque ustedes quizá puedan imaginarse que es un poco presionante estar trabajando en un área donde uno puede estar infectándose un día o no. Y si unos trabajadores resultan positivos, yo creo que van a decir, pues ya la hice, me defendí bien la primera vez y tengo muchas probabilidades de defenderme mejor la segunda. Y si salgo negativo, bueno, lo he hecho también, me he protegido también, que no me he contagiado. Y esa será una contribución para el sector salud, esperamos. Un pequeño grupo de personas, 150 no son tantos, pero tampoco nuestras posibilidades llegaban a más. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora, por las aportaciones aquí realizadas. Y bueno, cedemos en este momento entonces el uso de la voz al último de los participantes, el doctor Cristian Gómez Solís. No sé si ya está por aquí. Sí, aquí estoy. Ok, muy bien. Pues entonces, sin más, le cedo el uso de la voz. Igualmente le recuerdo, tiene 10 minutos para su intervención y estar, por favor, al pendiente del chat. Muchas gracias. Muy bien. Sí, envié una presentación para compartir. Listo, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación de poder presentarles también un poco del área que se realiza sobre ciencia de materiales en la Universidad de Guanajuato. Igual como anteriormente, aprovechar estos comentarios que habían hecho las doctoras y el doctor Juan para hacerles o recalcar esta parte, ¿no? Que en la Universidad de Guanajuato tenemos diferentes áreas con capacidades enormes para poder desarrollar materiales, ¿no? Y quisiera empezar con algo que en alguna de las veces que nos tocó que nos entrevistaran, muchas personas comentaron, ¿no? Que decían que si los japoneses y los alemanes habían hecho algo como unos mexicanos de una universidad de un estado que no fuera la Ciudad de México, como la UNAM o el Politécnico, lo podrían hacer, ¿no? Y esta es una muestra de que cuando uno quiere hacer cosas, los puede hacer. Y les voy a platicar un poco del desarrollo que se hizo con la Universidad de Guanajuato, que logramos que este producto ya salga a la venta, ya la empresa con la que se firmó el convenio ya tiene más de vendidos, más de los primeros 1000 litros que están, ¿no? Pero les voy a platicar un poco cómo nace y cómo funciona esto. La siguiente, por favor. En unas pláticas, yo hice mi doctorado en Corea y tengo mucha comunicación con ellos, ¿no? Platicando, ellos me comentaban que tenían una problemática. Ellos detectaron ahí en la Universidad de Cheonan un problema muy grande, que era que el punto de propagación de ellos era por contacto. Y yo le preguntaba que cómo fue esa manera de contagio. Dicen, me pusieron el ejemplo. Nosotros teníamos ya identificada a una persona del sexo femenino, ya adulta mayor, con que tenía el virus. Y de ahí fue donde se propagó. O sea, ella utilizó un transporte público. En el transporte público hubo una propagación y luego en un centro comercial también existió ese contagio.
y de ahí se empezó a propagar, ¿no? Así fue como ellos detectaron la propagación inicial en ese pueblo, en ese momento. Entonces, nosotros pensamos que si nosotros logramos hacer una suspensión que lograra proteger esas superficies, pues ya sería, ¿no? Entonces nos pusimos a ver y dicen, bueno, pero es que ya existen muchos sanitizantes o desinfectantes o sustancias que logran eliminar el virus en un cierto momento en la superficie, pues ya no hay. Sin embargo, nosotros nos dimos cuenta que no es así. La siguiente, por favor. Sí, nosotros nos dimos cuenta que no era suficiente porque lo que nosotros buscamos es tener una superficie limpia, pero por un tiempo prolongado. El problema aquí, si nosotros limpiamos, por ejemplo, la mesa ahorita donde está el escritorio, llega la persona que hace la limpieza y limpia con cloro o con una lumina cuaternaria o con alcohol y dice, ya quedó limpia, ¿no? Sin embargo, no soy la única persona que va a tocar esta superficie. Pueden llegar estudiantes, otros profesores que pueden tener la carga viral y pueden dejar una gota de saliva que va a tener una carga viral y esa va a empezar allá a propagarse, ¿no? O sea, puedes ver muchas formas de cómo empezar a propagar este virus en esa forma. Entonces, lo que nosotros pensamos es tener un material que tuviera esas propiedades y nació todo porque en mi época de doctorado desarrollé un material que funcionaba para los militares coreanos, ¿sí? Ellos querían que tuvieran una suspensión como ellos pueden tener heridas y quedarse perdidos en una selva o en alguna parte sin atención médica durante mucho tiempo. Entonces, se desarrolló una suspensión en la que ellos se ponían el polímero en su herida, evitaba el crecimiento bacteriano o de hongos ahí en la herida, y de esa manera ya se empezaba a tener todo este desarrollo. Entonces, todo esto es muy importante e interesante desde el punto de vista que nosotros lo hicimos y tratamos de que todo fuera con materiales inocuos. ¿Qué significa esto? Que no generaran un segundo daño, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, pues esto no crean que surgió, ¿no? Porque nos preguntan, oye, lo hiciste hace cuatro meses. No, como les dije, eso ya fue desde la época de mi doctorado, hace más de 4 años cuando yo terminé y empezamos a ver que el hecho de tener diferentes áreas de materiales, esto es un proyecto que tiene que ser multidisciplinario, o sea, no nada más por el hecho de yo saber hacer materiales, tengo que tener conocimiento para poder saber cómo lo voy a aplicar y qué voy a aplicar, ¿no? ¿Cuál es todo? De todas estas áreas de los materiales me va a funcionar? Si yo puedo aplicar un material cerámico, si puedo aplicar un material polimérico, si voy a utilizar nanopartículas metálicas, si voy a utilizar una quantum dots, o sea, muchas áreas de los materiales que tienen que involucrarse. La ventaja cuando uno se mete desde el inicio, desde la licenciatura y va avanzando en todas las áreas, es que tu expertise no radica en que terminaste un doctorado en materiales, sino que todo lo que has aprendido en toda tu carrera te va a funcionar. Y, por ejemplo, yo soy egresado de la División de Ciencias Naturales Exactas, en aquel tiempo era química, y me tocó mucho tiempo estar trabajando en el IBE con personas que trabajan en microbiología. Entonces, aprende uno y sabes más o menos qué es lo que tú puedes hacer y te apoyas con esas personas para poder sacarlo, ¿no? Y nosotros entonces desarrollamos una suspensión que nosotros le llamamos inteligente. ¿Y por qué es inteligente? Porque toda la combinación de todos estos, de estos materiales forman, imagínense, es como un desodorante que ustedes depositan en una superficie y va a formar una película. Si logran ver, aquí les muestro la película que se logra formar. ¿Sí? Esta ya es una película muy gruesa que crecimos nosotros para los estudios, pero si se fijan es resistente, o sea, todo esto, pero todo esto es una película que se deposita transparente. Déjenles explico un poquito más adelante. ¿Le podrías dar la siguiente, por favor? La siguiente, esto ya lo expliqué un poco. La siguiente, por favor. Aquí en esta. Si se fijan, ustedes tienen su superficie y nosotros dispersamos esta suspensión. Va a formar esta película que les estoy mostrando. Es una película muy delgada, de alrededor de entre 50 y 100 micras, aproximadamente lo que crece la película con los dispersores que nosotros tenemos. Y van a tener ahí iones, pueden hacer muchos, ¿no? Este tiene otros iones diferentes, otros complejos y nanopartículas fotocatalíticas, que ustedes la película la ven transparente, pero en cuanto empiezan a caer gotas de saliva o empiezan a tener interacción, por ejemplo, con bacterias como la Escherichia coli que traemos en las manos, en la boca, en la saliva, muchas de estas, ella va a empezar a interaccionar y va a empezar a generar complejos y iones
que son muy agresivos hacia las membranas, en este caso de este virus, ¿no? Y lo que va a hacer es degradar esa membrana y luego otros iones que son altamente oxidativos van a empezar a interactuar con el material genético y a degradar completamente el virus en este caso, o a matar las bacterias en el caso de cuando es una bacteria. Entonces, por eso se diseñó. Hay muchos materiales que se tienen, o sea, piénsenlo, hay ya empresas alemanas, chinas, taiwanesas que tienen este tipo de tecnologías, pero lo que se logra, lo que nosotros intentamos hacer y que es lo más importante es tener esa interacción, o sea, para que en verdad se pueda degradar un virus, se tiene que tener la interacción de estos iones, ¿sí? Si ustedes tienen, por ejemplo, alguien dice, es que ya vende Comex, por ejemplo, una pintura que es antibacterial, pero ustedes imagínense que les voy a poner un ejemplo, yo quiero romper un papel, pero para romper ese papel, o sea, despegarlo de la pared, tengo que pasar por una tabla roca y luego por otro muro de tabique y luego llegar a esa pared y quitar ese recubrimiento, ¿no? Piénsenlo de esa manera. Así es como funcionan estos iones o la difusión de los iones, de los cationes, de los complejos, de todo lo que se forma aquí. Así es como tienen que migrar para poder tener ese contacto. Entonces, esta película que se forma es una película que es hidrofílica. ¿Qué significa esto? Que al momento de que cae una gota, imagínense que esa gota cae de saliva sobre la película. Esta película, el polímero, al tener esa capacidad, la envuelve como si la metiera en una bolsa. Imagínense que tienen ustedes un osito de peluche en un globo, ¿sí? Al momento, ese oso de peluche son los virus y las bacterias o el microorganismo que nosotros tengamos en el caso de que sea con bacterias o con hongos. Y lo que está en la bolsa es lo que contiene para que empiece a degradar ese osito de peluche. Cuando ya empieza a hacer el proceso de disolver ese polímero y liberar todos estos iones y estos cationes, entonces ya se tiene, ahora sí, esa interacción íntima. Y nosotros le llamamos inteligente porque en cuanto presenta, por ejemplo, él va a interactuar, va a generar un cierto tipo de cationes o de iones o de complejos, dependiendo de la longitud de onda, ¿sí? O sea, si, por ejemplo, nosotros lo ponemos al sol, créanme lo que es efectivo, pero enorme. O sea, su efectividad queda muchísimo, ¿sí? Entonces, es muy importante verlo de esa manera. La película se diseñó, no crean que nada más se nos ocurrió de un día a otro y decirlo, no. La pensamos mucho, mucho de cómo poder hacer que sea inteligente, como les acabo de decir, ¿sí? O sea, si usted le ponen una radiación de 254, si le ponen 365, va a generar un ion diferente. Por eso es que nos preguntaban, bueno, y si el virus muta, pues nosotros simplemente cambiamos las longitudes de onda y vamos a generar una especie diferente. O sea, nosotros piensen lo que, como si fuera si al virus lo que le gustan ahorita ya, él era como se anclaba en una forma de un pico. Bueno, pues nosotros cambiamos la forma de cómo hasta ahora le damos una forma cuadrada y ya no se va a poder anclar. O sea, nosotros, por eso le llamamos inteligente, porque nosotros podemos manipular la película y los iones y los cationes y los complejos de una manera que nosotros queramos, muy distinta a cómo funciona cualquier producto. Entonces, sí, yo les podía platicar, o sea, nos han comparado con muchos productos alemanes que son carísimos. Un litro vale 20,000 pesos, ¿sí? Es imposible pagar eso para alguien, o sea, para tener protección. Y nos han comparado, ¿no? De ver que en verdad son estos materiales, pero ya cuando uno podría explicar el avance tecnológico que tiene esta suspensión, es mucho más fácil entenderlo, ¿no? Que no es algo como un producto milagroso que hicimos, sino en verdad tiene mucho proceso tecnológico desarrollado en un material. Y que se den cuenta que la Universidad de Guanajuato tiene esas capacidades, ¿no? ¿Sí? Muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Definitivamente grandes aportaciones las que nos hace y pues resalta muy bien esta contribución que hace la Universidad de Guanajuato. Y bueno, para cerrar el panel del día de hoy, les informo a todos los participantes que no tendremos tiempo o ocasión para plantear dudas y pues para llegar y cumplir con los tiempos establecidos, únicamente les voy a pedir a todos y todas las participantes que por favor nos den una pequeña conclusión, algo que no supere un minuto, una frase de cada uno de ustedes
que pueda concluir su participación o un último mensaje, pero que no supere el minuto. Igual yo les estaré escribiendo por el chat. Entonces, en ese sentido, comenzamos con usted, doctora Isaura. No sé si nos pueda conceder un minuto de sus palabras. Claro que sí, voy a resarcir el haberme robado tiempo anteriormente y pues bueno, solamente voy a concluir de manera muy breve, invitando a todos y cada uno, incluso de la comunidad universitaria, que confíen, que sigan confiando en su propia universidad, que les brinda todas las posibilidades para tener un excelente desarrollo como estudiantes y como personas. Escucharon muy bien cada uno de los proyectos, tenemos una universidad y estudiantes de excelente calidad. Confíen en todos y en cada uno de ustedes y de nosotros como profesores, como una comunidad abeja. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, para continuar con este orden que estábamos llevando, le cedemos el uso de la voz para que también nos dé su comentario final al doctor Juan Barranco Monarca. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Mucho ánimo a todos. Nos tocó una etapa inesperada. Saldremos adelante, pero requerimos del apoyo de todos ustedes. Funcionemos como una comunidad. Lo que ha hecho a la humanidad ser tan dominante en el planeta es su capacidad de adaptarse. Adaptémonos a las nuevas medidas, adaptémonos a la nueva normalidad y saldremos adelante. Mucho éxito. Muchísimas gracias, doctor. Seguiremos sus consejos. Y bueno, continuamos, pues, y doctora María Cristina Rincón Castro, le cedemos el uso de la voz para que nos dé un minuto de su conclusión. Claro, sí, solamente me gustaría recalcar, los virus han existido siempre, ¿sí? Han coevolucionado con nosotros, seguirán existiendo con nosotros y hasta sin nosotros, porque tienen una capacidad de ellos, como decía Juan, de adaptación increíble. No tengamos miedo, este tipo de situaciones van a seguir surgiendo pandemias, pero también van a seguir surgiendo gente que va a trabajar en tratar de solucionarlo. Afortunadamente la ciencia siempre trabajará por el bien de la humanidad y pueden estar seguros que la Universidad de Guanajuato tiene científicos serios, capacitados, ¿sí? Que tenemos muchos años dedicados a esta labor y que estamos comprometidos para tratar de aportar una solución. Muchísimas gracias, doctora. Y continuamos pues con la conclusión de la doctora Eva Edilia Ávila Muro. Si puede dedicarnos también un minuto de su comentario final. Sí, muchas gracias. Pues gracias por estar aquí a todos los que asistieron. Mi conclusión es, sí nos vamos a enfrentar a todo tipo de patógenos en el futuro, como lo hemos hecho siempre, pero lo podemos hacer mejor si nos cuidamos. Nuestras defensas deben de estar muy fuertes. Hay que dejar de estar estresados y asustados. Hay que comer bien, olvídense de la comida chatarra. Tenemos muchísimas frutas y verduras. Hay que dormir bien y si tienen un problema de obesidad, de diabetes, hay que mantener controlados todos los problemas médicos. Las personas que han muerto en México, 73% son personas que tenían una de estas enfermedades previas. Entonces, eso todos lo podemos hacer, a cuidarse para que nuestro sistema nos defienda bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, finalmente, pues le cedemos el uso de la voz al doctor Cristian Gómez Solís para que igualmente nos haga sabedores de su conclusión. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo me uno a todas las recomendaciones que le hacen los doctores y también les hago la invitación a los estudiantes, ¿no? Que se acerquen a todos los investigadores que existimos en la universidad y que vean que tenemos la capacidad para competir con cualquier universidad, ¿no? O sea, orgullosamente les puedo decir que tenemos, hablando del producto que nosotros hicimos, que ni siquiera mis colegas del MIT o de Harvard o de la IS de Japón lo han podido hacer, ¿no? Y se los digo porque ellos me lo han pedido, ¿no? Que colaboremos y que todo, pero nos decidimos que fuera mexicano y de la Universidad de Guanajuato y lo logramos hacer. Entonces, que todos ustedes crean que, como les digo, mi experiencia es de que desde joven, cuando yo estuve en la licenciatura, algún día se tuvo un sueño de estos y es posible.
Entonces, simplemente crean en la Universidad de Guanajuato y en los investigadores. No, tienen investigadores enormes, ¿no? Solamente dense una vuelta y verán que lo que en verdad tienen en casa. Y pues muchas gracias a todos y felicidades a todos los investigadores que han aportado en eso también. Muchísimas gracias, doctor. Remarcando siempre las contribuciones académicas y de investigación de nuestra casa de estudios, ¿no? O sea, creo que en este sentido tenemos todas las razones del mundo para decir orgullo UG. Y bueno, les dejé en el chat el correo de donde pueden hacernos llegar sus dudas, todos los y las estudiantes que estuvieron presenciando esto, nosotros se las haremos llegar a los investigadores y con posterioridad se las regresaremos a ustedes, por lo cual si anotan una duda, anoten por favor también su correo. Y finalmente, para concluir de manera oficial esta sesión, voy a leer el reconocimiento. En este caso tenemos proyectado uno, pero hay uno para cada una de las personas que estuvieron dentro de este panel. Y bueno, la Universidad de Guanajuato otorga el presente reconocimiento al doctor Juan Barranco Monarca, profesor del Departamento de Física de la División de Ciencias e Ingenierías Campus León de nuestra Casa de Estudios, por su destacada participación en el panel UG frente al COVID-19, en el marco del programa de capacitación Abejas Conciencia y Autocuidado contra el COVID. Guanajuato, Guanajuato, a 5 de agosto del 2020, La Verdad os hará libres. Firma por el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general, y la doctora Cecilia Ramos Estrada, secretaria general. En ese sentido, se encuentran igualmente los correspondientes reconocimientos de las y los demás participantes dentro de este panel, a quienes les extendemos también un gran y afectuoso agradecimiento por estar aquí. Y damos con ello oficialmente concluido este evento. Muchísimas gracias.